Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar el módulo. Vamos a hacer un taller que es sobre hepatitis virales crónicas en la práctica diaria y vamos a presentar varios casos clínicos, algunas preguntas que se hacen con regularidad en la práctica diaria de estos pacientes y van a ser comentadas por médicos expertos en el manejo de los mismos. Aquí nos acompañan el doctor Ignacio Aiza Haddad, el doctor Juan Francisco Sánchez Ávila, el doctor Rafael Ignacio Trejo Estrada y el doctor Jorge Luis Po Ramírez, para quien les pido un aplauso, por favor. Bueno, vamos a empezar con el primer caso clínico. Es el caso de una mujer de 46 años, originaria del Estado de México y residente de la Ciudad de México. Escolaridad, carrera comercial, estado civil soltera, religión cristiana. Dentro de sus antecedentes familiares, tiene carga genética para hipertensión arterial y diabetes mellitus, un hermano firmado por un tumor del miembro torácico izquierdo de etiología desconocida. Y dentro de sus antecedentes personales patológicos, tiene antecedente de transfusión de hemoderivados a los 3 años y ella se conocía con infección crónica por el virus de hepatitis C. Esta infección se le documentó previamente durante una donación de sangre. En el 2010, la paciente empieza con dolor tipo neuropático en ambos miembros pélvicos, para lo cual es evaluada, pero se mantiene una conducta expectante. Después de 3 años, dolor articular tipo inflamatorio de involucro de manos, codos y hombros, para lo cual solo se le dio tratamiento analgésico. 1 año más y desarrolló una úlcera en el pie derecho de 2 centímetros con centro necrótico y dolorosa, para lo cual igualmente solo se dio tratamiento sintomático y curación de la misma. En 2014, la úlcera en región maleolar externa bilateral de borde eritematoso y centro limpio, dolorosa. Igualmente manejo conservador, pero sin mejoría, seguía avanzando. Para 2015 presentó pérdida de sensibilidad, cambios de coloración y progresión del tamaño de las lesiones. Ya por los datos de infección se le agregó tratamiento antimicrobiano nada más. Y para junio del 2015 la úlcera había avanzado con extensa necrosis en ambas piernas y solo se le dio manejo con anticoagulación y analgesia. Y fue referida a nuestro centro para evaluación. Llegó el 17 de julio del 2015. La paciente se hospitalizó para su estudio. A su ingreso tenía signos vitales estables y a la exploración física lo más llamativo es que tenía nódulos cutáneos en región dorsal de ambos antebrazos, el mayor de 5 centímetros. Y lo más llamativo que en ambos miembros pélvicos inferiores tenía en el tercio distal de piernas úlceras en sacabocado, con secreción de material fétido purulento. Y de hecho, esta es una imagen real de la paciente, de cómo se presentó a nuestro centro en ese entonces. Y bueno, ante esta imagen clínica, la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué estudios de extensión solicitarían en esta paciente, sabiendo que ya tiene infección crónica por el virus de hepatitis C y se presenta pues con esta complicación? A, crioglobulinas mixtas en suero y factor reumatoide. B, proteínas del complemento C3 y C4. C, virus de hepatitis C, B y VIH. A y B son correctas o todas las anteriores son correctas. Pues queremos invitar si alguien del público quisiera participar, primeramente. Tenemos micrófonos en el pasillo central. Creo que la más cercana le va a tocar a la doctora Mayrita Ramos, ¿eh? Ni modos. Para que nos animemos. Acuérdense, estamos tan poquitos que hagan de cuenta que estamos en una rara sesión semanal del hospital, puros cuates. Pues sería todas las anteriores, habría que investigar si tiene alguna infección de base y dentro de estas infecciones de virus que se van a la cronicidad, podemos tener manifestaciones extrahepáticas, dentro de las cuales pues entrarían las que están en los incisos A y B. Es correcta la respuesta. No sé si los miembros del panel quisieran hacer algún comentario. Bueno, es curioso, cuando escucho que es correcta, yo siempre siento que a veces todas son correctas porque
a final de cuentas, en la vida real, a veces el médico no tiene acceso a muchos de los estudios, ¿no? Pero desde luego que ayer escuchamos, bueno, desde el inicio del Congreso, la importancia de descartar coinfecciones, porque en algunos pacientes que lo estamos manejando aparentemente como virus C y nos centramos solo al virus C, nos olvidamos que a veces la respuesta global del paciente va a depender si hay o no coinfecciones. E incluso la expresión clínica también puede depender si hay o no coinfecciones. De manera que yo creo que una muy importante a considerar es el C, si alguien lo hubiera mencionado, y dado que es una úlcera y que no mejora y no mejora, desde luego que habría que pensar, una úlcera no cualquiera, con un componente de gran necrosis, ¿no? Necrotizante. Entonces, desde luego que hay que pensar en una posibilidad de enfermedad por crioglobulinas y por eso creo que la doctora Mayra Ramos también se inclinó y coincido con ella de todas las anteriores, ¿no? Muchas gracias. Y ahora otra pregunta. ¿Cuál es la impresión diagnóstica que tiene esta paciente y bajo qué sustento? Opción A, infección crónica por virus C, genotipo 1A. B, síndrome de crioglobulinemia mixta. C, vasculitis leucocitoclástica necrotizante. D, síndrome de antifosfolípidos. Las tres primeras o solo A y B. No sé si alguien del público quisiera nuevamente animarse a... Ya de nuevo, Mayra, siguiendo el orden de ideas. Pues bueno, son complicaciones que finalmente van a deteriorar la circulación, tanto la crioglobulinemia como las vasculitis. Vimos unos pies terriblemente pues, con necrosis, empezó con úlceras, falta de circulación muy importante. Pues yo creo que podría ser la E. Sí, en efecto. Muchas gracias, doctora. No sé si alguno de los miembros del panel quisiera comentar algo al respecto. Bueno, sí, yo coincido con Mayra. Tal vez el antifosfolípidos uno pudiera pensarlo en otros contextos, pero la relación con virus C es menos probable, ¿no? Entonces yo pensaría que infección crónica por virus C, bueno, eso no sé si ya en este instante está diagnosticado el caso, pero es sencillo de establecer, y crioglobulinemia mixta y la vasculitis, evidentemente, sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, para hacer una revisión al respecto de las preguntas que acabamos de plantear, aquí presentamos un esquema sobre la fisiopatología de las manifestaciones extrahepáticas en los pacientes con infección por virus de hepatitis C. El esquema, de manera general, habla de una hipótesis en la que hay factores ambientales, factores genéticos y el factor del virus, que en conjunto alteran la función del sistema inmunológico desde la presentación de antígenos, activación de linfocitos y activación de células B. Estas alteraciones pueden resultar en formación de células T autorreactivas y producir algunas enfermedades autoinmunes. Por otro lado, también pueden resultar en la expansión polioligoclonal de las células B y producción de autoanticuerpos, y dentro de ellos las crioglobulinas. La crioglobulinemia por virus C generalmente es de tipo 2 o tipo 3, en la que se forman anticuerpos IgG policlonal, IgM monoclonal, que es el IgG contra IgM es el factor reumatoide, y tipo 3, IgG policlonal, IgM policlonal. Y bueno, de la producción de las crioglobulinas nos puede resultar el síndrome de crioglobulinemia mixta, que vamos a comentar, en el que se forman complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en vasos de pequeño mediano calibre, causando vasculitis y daño a órgano blanco.
Y por otro lado, también puede esta interacción provocar mutaciones mayores que resulten en neoplasias como linfomas tipo B. De manera general, ya se ha descrito que hasta 50-70% de los pacientes que tienen infección crónica por el virus de hepatitis C, si les hacemos la prueba de crioglobulinas, las van a tener detectables en suero, sin necesariamente tener una repercusión clínica al respecto. De estos pacientes, del total de pacientes con virus de hepatitis C y crioglobulinas en suero, solo un 15 a 25% llegan a desarrollar el síndrome de crioglobulinemia mixta como tal. Hay una revisión muy reciente en el Autoimmunity Reviews, es un consenso internacional que se hizo para estandarizar cómo se deben clasificar las manifestaciones extrahepáticas del virus de hepatitis C. Ellos nos proponen lo siguiente: en un paciente que tiene infección crónica por virus de hepatitis C, puede tener la afección hepática junto con las manifestaciones extrahepáticas o no necesariamente tener una para tener la otra. Dentro de las enfermedades extrahepáticas puede tener la presencia de crioglobulinas y no tener repercusión clínica. Y por otro lado sí puede tener alteraciones clínicas sugestivas del síndrome de crioglobulinemia mixta y pues tener el síndrome como tal. Agregado al síndrome de crioglobulinemia mixta puede haber repercusión a diversos daños, órganos diana, entre los que nos puede dar artritis, síndrome Zika, daño tiroideo y glomerulonefritis, dentro de los más comunes. Y bueno, si hay un daño mayor a nivel genético, pues otras neoplasias o linfoma no-Hodgkin de células B. Para evaluar las manifestaciones extrahepáticas en estos pacientes, pues nos proponen que antes debemos tener un paciente con infección crónica por virus de hepatitis C, y una historia clínica, una evaluación, y si hay manifestaciones que nos sugieran que pueda haber uno de estos síndromes extrahepáticos, entonces pues llevarlo a estudios dirigidos para el órgano en cuestión. Aquí al respecto de nuestro paciente, por ejemplo, tenemos, pues tenía la vasculitis, tenía la polineuropatía, que eran los datos clínicos que tal vez nos hacían sugerir que podía tener este síndrome. Entonces lo que debe proceder ante la presencia del virus C, ante las manifestaciones clínicas que nos sugieren que tiene el síndrome de crioglobulinemia mixta, es pedir los estudios diagnósticos para evaluar el mismo. Y en el caso de la síndrome de crioglobulinemia mixta, lo que corresponde realizar pues es las crioglobulinas mixtas en suero, el nivel de complemento C4, que habitualmente está bajo, y pues y estudios de neuroconducción para documentar la neuropatía periférica y factor reumatoide, que fueron los estudios pues, que propusieron ahorita que le hiciéramos al paciente. Entonces, en resumen, el síndrome de crioglobulinemia mixta se realiza primero por manifestaciones clínicas. Las más comunes en estos pacientes es fatiga, artralgias, púrpura ortostática, neuropatía periférica, vasculitis leucocitoclástica menos común y daño renal también menos común. Debemos pedir el complemento, que tiene generalmente el C4 bajo, el C3 puede estar normal o disminuido. Y las crioglobulinemias que deben estar presentes en suero habitualmente son negativas y el factor reumatoide también debe estar positivo. Bueno, continuando con el caso clínico, pues se le pidieron los estudios de extensión al paciente. En la biometría tenía una anemia con hemoglobina de 11.1, una trombocitosis con 643 plaquetas, velocidad de sedimentación globular elevada, 34. En las pruebas de función hepática, pues prácticamente normales. El nivel de C4 de complemento estaba disminuido, el factor reumatoide estaba elevado, 376. Teníamos anticuerpos antinucleares con un título 1 a 640, patrón homogéneo, antipéptidos cíclicos citrulinados mayor de 300 y unos anticuerpos C-ANCA también positivos. El virus se corroboró, estaba positivo, y la carga viral. Se le pidieron las crioglobulinas, tenía más de 3% de crioglobulinas en suero y una viscosidad de 2.1. Se le hizo una tomografía trifásica de miembros pélvicos por la alteración necrótica que traía de las piernas, donde se vieron arterias de tronco tibio-peroneo, solo con visualización en su nacimiento y gran cantidad de gas en su interior. Las velocidades de neuroconducción corroboraron que había una neuropatía axonal sensitivo-motora moderada. Un ecocardiograma con hipocinesia generalizada con FEBI del 41% en relación a una miocardiopatía por sepsis o estrés.
Bueno, pues ya teniendo estos estudios que ya le pedimos al paciente, ahora nos preguntamos cuál sería la conducta terapéutica más apropiada en este momento. Está hospitalizado el paciente, tiene necrosis de las piernas y un virus C con crioglobulinemia mixta y daño a órgano blanco en miembros pélvicos por una vasculitis necrotizante. A, tratamiento antiviral con interferón. B, tratamiento antiviral con antivirales de acción directa. C, plasmaféresis o inmunosupresores. A y C son correctas o todas las anteriores son correctas. Nuevamente, si alguien del público quisiera participar, adelante. De nuevo le pedimos a la doctora Mayra Ramos. No, pues ya terminar, no, luego daremos nosotros los comentarios. Acuérdense que los demás que están sentaditos también les vamos a pedir participar, ¿eh? No se van a salvar. Bueno, hay mucha gente que dice que ahorita en este momento no se les debería de dar tratamiento a los pacientes con interferón pegilado. Sin embargo, si no se tiene otra posibilidad, todavía sigue siendo válido. De hecho, en lo personal tuve una paciente con crioglobulinemia, no lesiones tan exageradas como esto, pero sí tenía en las piernas y con interferón pegilado de ribavirina que erradicó el virus, se mejoró desde que estaba con el tratamiento las lesiones de las piernas y pues bajo ese contexto no podría yo eliminar el interferón pegilado como parte del tratamiento. Entonces, pues podrían ser el darle el tratamiento con uno o con otro, aunque preferentemente sería con medicamentos libres de interferón actualmente, ¿no? De acuerdo, pues nos quisimos ver de primer mundo, pero es correcto. Todas las anteriores. Podría ser interferón, antiviral de acción directa y la plasmaféresis. No sé si alguien del panel quisiera comentar. Bueno, es correcta la respuesta de la doctora y yo pienso que el tratamiento en principio es la eliminación del virus. Mucho tiempo fue una indicación clara para manejar con interferón a los pacientes. Si nos fijamos, su función hepática está muy bien y permitiría en un momento determinado que alguien recibiera interferón en esas condiciones sin un riesgo mayúsculo de descompensación. Si bien la respuesta podría ser mucho por debajo de lo que ahora los antivirales de acción directa te ofrecen. De tal forma que esto pudiera estar en un momento determinado justificado. Pero en la existencia de un tratamiento que va a erradicar el virus probablemente con una probabilidad mayor de 98 o 99%, bueno, pues puedes optar por ello. Y la otra parte del tratamiento del paciente es el manejo de la crioglobulinemia, que exige, digamos, el poner atención en plasmaféresis o inmunosupresores, ¿no? De tal manera que todas estas que están contempladas son correctas. Gracias, doctor. Oye, antes de que des todos la revisión, déjenme comentarles también de vida real que me tocó un caso, como menciona la doctora Ramos, y intenté plasmaféresis porque realmente tenía una gran actividad y coincidía que era una paciente que además tenía colestasis, tenía daño colestático asociado. Y fue a nivel de un hospital privado en la Ciudad de México, fue prácticamente imposible conseguir en un tiempo menor a 5 días un equipo de plasmaféresis, fuera de una institución pública como podía ser un instituto. Entonces, optamos por inmunosupresores y le pedí la opción a un colega, reumatólogo. Generalmente los hepatólogos pensamos en inmunosupresores a dosis bajas, cuidadosos, pero los reumatólogos les diría que en general manejan dosis más generosas para realmente asegurar la respuesta de inhibición de la actividad, digamos, inmunológica desde el principio, ¿no? Pero a ver qué nos dice nuestro revisor oficial de las guías. Vamos a revisar. Precisamente para esto nos basamos en las guías americanas y lo que describen. Y bueno, primero la máxima que se ha repetido a lo largo del Congreso, la meta terapéutica en todo paciente infectado por el virus C es lograr una respuesta viral sostenida, ya que esto disminuye mortalidad global y morbilidad asociada a enfermedad hepática crónica. Entonces, ¿por qué no tratar? Igualmente, el tratamiento para el virus C está recomendado en todos los casos, excepto aquellos en los que una expectativa de vida corta no pueda ser modificada por intervenciones terapéuticas como el tratamiento de la infección del virus C, trasplante hepático
o algún otro tratamiento en específico. Y bueno, en esta paciente sí se podían hacer cosas para cambiar el curso clínico que llevaba. De manera general, cuando hay un síndrome de crioglobulinemia, ya tenemos las crioglobulinas mixtas en suero, tenemos las manifestaciones clínicas y sobre todo cuando hay un daño importante a órgano blanco, dígase un daño renal, dígase una vasculitis afectando algún órgano vital, pues debe darse el tratamiento, que bien ya está bien documentado que en estos casos se puede tratar con esquemas a base de interferón y revierte el síndrome. Y el tratamiento con antivirales de acción directa pues está recomendado por el beneficio teórico, que tendría que ser lo mismo, aunque todavía falta, pues por supuesto, que estén los estudios randomizados, fase 3, para que esté bien documentado esto. En todo paciente con daño grave a órgano blanco, neuropatía grave, insuficiencia renal, vasculitis necrotizante, además del tratamiento antiviral, también debe ofrecerse tratamiento con plasmaféresis o inmunosupresores. Los estudiados son el rituximab o glucocorticoides. Esto para limitar la producción y el daño por los complejos inmunes a los órganos. Y continuamos con el caso clínico. Entonces, el paciente por el daño a miembros pélvicos fue valorado por el equipo de cirugía vascular y pues tuvo que ser amputada, una amputación infracondilia bilateral el 22 de julio del 2016, sin contraindicación por el equipo de anestesiología de alto riesgo. Igualmente lo valoró reumatología por hiperviscosidad. Sugirió dar tratamiento con rituximab o plasmaféresis. Sin embargo, aún en el centro, esto tiene un costo importante, el paciente no pudo costearlo, por lo que se le ofreció tratamiento con glucocorticoides, prednisona a 1 miligramo kilo día. Y bueno, finalmente la paciente tuvo un buen desenlace de la hospitalización, una recuperación adecuada de la cirugía, y pudo ser egresada. Ya por la consulta externa pues teníamos el problema, una infección crónica por virus de hepatitis C, genotipo 1A, naïf. La crioglobulinemia secundaria por el virus C ya documentada, posoperada amputación infracondilia bilateral con buena evolución, una artritis reumatoide también documentada y la cardiomiopatía por estrés. Entonces ella también no tenía en ese momento acceso a los antivirales de acción directa, así que se le ofreció un tratamiento con interferón pegilado, ribavirina. Lo inició el 3 de diciembre de 2015. Sin embargo, lamentablemente no tuvo respuesta al tratamiento y posteriormente tuvo la oportunidad de recibir tratamiento con Viekirapac y logró una respuesta viral sostenida a 24 semanas. En su seguimiento se le han seguido determinando el criocrito y el criocrito también ha negativizado y actualmente tiene 0% de globulinas y pues, respuesta viral sostenida. Y bueno, no sé si hasta aquí, que es el fin del caso clínico, quieran comentar algo, el panel en particular. Realmente la decisión ahora es la terapéutica sobre virus C en un paciente que falló a interferón. Tendrías que ir por la eliminación del virus y hacer todo lo posible por ofrecerle actividades de acción. Y yo haría una reflexión un poco en el tema vascular, porque a veces muchos de los pacientes están sufriendo de enfermedad vascular periférica, y tenemos la impresión de que aunque lo enviamos con el angiólogo, no se hacen suficientes medidas. Yo creo que es muy triste que haya tenido que tener una amputación, y aquí hay que pensar en proteger la otra extremidad. O sea, ¿qué fue lo que tuviera un comportamiento anatípico solo en una extremidad? Y ahí yo preguntaría si hubo una valoración de un buen ultrasonido Doppler de esa extremidad, y qué más sugiere el angiólogo para prevenir y que no vaya a terminar con problemas en un futuro hacia el otro lado, que es poco probable si eliminamos al virus, por supuesto. Y en este caso sí lo valoró, se le hizo una angiotomografía de miembros pélvicos y lo valoró el equipo de cirugía vascular, pero ya la extremidad ya estaba necrótica, los pies, completamente necróticos. Bueno. Posiblemente insistir en el hecho de que, si bien es cierto que no existen estudios aleatorizados, doble ciego, fase 3, lo que sí hay muchas series de casos
incluyendo series de casos pequeñitos de 6, 8 casos, en los cuales los agentes de acción directa al lograr la erradicación viral, finalmente cortar todo este mecanismo fisiopatológico de la crioglobulinemia y hasta al menos, a pesar de que no sean estudios grandes, las guías lo que nos dicen es que debemos de utilizar actualmente agentes antivirales directos, sin descartar si se tiene interferón, como en este caso, usarlo. De hecho, este caso tiene la particularidad de que durante el tratamiento con interferón nunca logramos tener una RNA indetectable. Comentándolo con reumatología, lo continuamos hasta que no tuviéramos un agente antiviral directo, porque la carga viral seguía, no estaban las crios indetectables tampoco. Entonces, a pesar de que ya habían pasado las 12 semanas y con regla de fertilidad, se decidió prolongar todavía hasta que tuviéramos algo más que ofrecerle por el cuadro tan dramático que tuvo. El hecho de decidir quitarle, aunque hubiera sido algo nada más de supresión, se continuó de manera no tan ortodoxa en este caso, pero bueno, afortunadamente se le consiguió tratamiento y con 3 meses fue suficiente para quitarlo. Tenemos una última pregunta de este primer caso clínico que dice, ¿es útil el tratamiento con antivirales de acción directa en el manejo de manifestaciones extrahepáticas por el virus de hepatitis C en un paciente con recurrencia de la infección post-trasplante? No sé si quiere alguien del público animarse a... Aquí se vale decir, no sé. A ver, creo que ni modos, tenemos a nuestra vicepresidenta sentadita allá al fondo, experta en trasplante, que ya se acerca con la bolsa bien agarrada para que no desaparezca. Bueno, definitivamente es útil el tratamiento con los antivirales de acción directa en el manejo de las enfermedades extrahepáticas por el virus C y también en un paciente con recurrencia de la infección post-trasplante, porque, y bueno, la ventaja que tenemos actualmente con los antivirales de acción directa es que al tener la recurrencia post-trasplante podemos tratar al paciente pues inmediatamente después del trasplante. No tenemos que esperar tanto tiempo como lo hacíamos antes con el interferón, debido a que el tratamiento con el interferón, bueno, pues nos daba más efectos secundarios, más interacciones medicamentosas. Ahora con los antivirales de acción directa, pues se recomienda que empecemos el tratamiento en 3 a 6 meses, en que el paciente ya tiene una inmunosupresión estable y definitivamente es útil el tratamiento. A ver, nuestro revisor oficial, a ver si es cierto. Muchas gracias, doctora. Sí, aquí es correcto, pero también puede ser correcto, no sé. Vamos a decir por qué. Pues sí, posterior a un trasplante hepático de recurrencia por el virus de hepatitis C, así como el daño hepático por el virus de hepatitis C puede recurrir, igualmente puede presentar manifestaciones extrahepáticas en el post-trasplante y pues existe el mismo beneficio teórico que en los pacientes pretrasplante, así que pues sí estaría indicado darles tratamiento, aunque el no sé pues es porque nuevamente si en pacientes pretrasplante no hay estudios pues grandes, aleatorios, doble ciego, en post-trasplante pues menos, pero sí, el beneficio teórico por supuesto que la respuesta es sí. No sé si quieran comentar algo más los panelistas. Bueno, sobre todo en relación a las manifestaciones extrahepáticas que, si bien en esta era de los antivirales de acción directa prácticamente todos los pacientes deben ser candidatos para tratar, esta es una manifestación más que tendría que hacernos pensar en ofrecer un tratamiento, ¿no? Y no a pesar de tener un hígado muy bien conservado con fibrosis bajas, considerar esperar para ofrecer el tratamiento, sino inclinarnos pronto a que lo reciba. Muchas gracias.
Tal como pones en la diapositiva, Héctor, actualmente ya el pensar en la infección o el virus C como solamente algo hepático es ya estar como fuera de contexto. Ya hablamos de un síndrome asociado a la infección por virus de hepatitis C, incluyendo resistencia a la insulina, sobrepeso, la diabetes, la cual va a mejorar después de que nosotros quitemos el virus en algunos casos, que mejora la resistencia a la insulina. Los pacientes los cuales estaban bajo tratamiento con insulina, poniéndosele que después de que les quitamos el virus disminuyen las dosis de insulina que requieren, o bien inclusive se pueden mudar a fármacos orales. Entonces ya ahora ya no es nada más hablar de la infección, sino más bien de algo sistémico. Es una enfermedad que afecta a todos los órganos. Y bueno, ahí viene gran parte de esto, sobre todo lo relacionado a críos y linfoma, que bueno, no lo tocamos ahora, pero que también es otra indicación, aunque no está afectado el hígado, sin importar el grado de fibrosis, para dar tratamiento para virus. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo soy Luis Alberto Piña, residente de Gastroenterología de Subirán, y continuando con el taller, yo voy a presentar el caso clínico 2. Bueno, en cuanto al historial clínico del paciente, es un paciente masculino de 61 años, originario residente de la Ciudad de México, con una escolaridad preparatoria trunca, es artista, casado. En cuanto a antecedentes familiares, solamente posee carga genética para hipertensión y diabetes, sin antecedentes de hepatopatía en su familia. En cuanto a antecedentes personales no patológicos, son irrelevantes para el padecimiento actual y solamente cuenta con antecedente de transfusión en 1983 en relación a un accidente automovilístico, y igualmente tiene antecedente de dependencia a consumo de alcohol. En cuanto a su evolución, él empezó en octubre del 2014 con un cuadro insidioso de ataque al estado general y síndrome ictérico. Solamente se llevó conducta expectante. En enero del 2015 presentó ya alteración del estado de alerta y sangrado de tubo digestivo manifestado por melena y hematemesis, que fue cuando llegó a nuestro centro hospitalario, y ahí recibió en esa ocasión tratamiento con ligadura varicial y medidas antiamonio. Se decidió hospitalización para el abordaje, y durante el abordaje diagnóstico se detectó una cirrosis hepática por hepatitis C, un genotipo 1A, y se catalogó como una cirrosis Child C, 11 puntos, MELD de 22. Fue estabilizado y referido a la consulta externa de nuestro centro. Se inició protocolo de trasplante hepático y fue enlistado en enero del 2016 para recibir tratamiento por antecedente de descompensación. En junio del 2016 recibió sofosbuvir y pasvir por 12 semanas, y actualmente el paciente se encuentra en respuesta viral sostenida. El estatus actual que tiene es que está inactivo en la lista de trasplante de nuestro centro. En resumen, es un paciente de 61 años, cirrosis hepática por hepatitis C, genotipo 1A, Child actual es A, MEL de 11, una respuesta viral sostenida, post-tratamiento con antivirales de acción directa, sofosbuvir y pasvir, y con antecedente de hipertensión portal hemorrágica, citis sin peritonitis, encefalopatía hepática episódica y enlistado para trasplante hepático. En relación a esta diapositiva, solamente es para evidenciar que desde la introducción en 1991 del interferón ha habido una tendencia progresiva a una mejoría en la respuesta viral sostenida de los pacientes. Sin embargo, no fue hasta el 2011 cuando se logró un aumento del más del 50% de respuesta viral sostenida con la introducción de la Previr-Boceprevir, y hasta el 2015 cuando ya nos empezamos a ver estas cifras tan impresionantes de una respuesta viral sostenida hasta el 100% de los pacientes. Actualmente el arsenal terapéutico que tenemos para el tratamiento de estos pacientes es muy bueno, aunque no suficiente, y estos son los medicamentos con los que actualmente contamos y sus combinaciones. Me gustaría empezar la discusión con esta pregunta:
¿Cuáles son las opciones de tratamiento disponibles actualmente en nuestro país para el tratamiento de pacientes descompensados? No sé si algún voluntario del público o de nuestra mesa de expertos. Pero antes del público, yo sé que hay gente que está todos los días viendo pacientes. Antes, a ver, no se hagan, no se hagan. Pues acuérdense que estamos en petit comité. ¿Quién más? ¿Quién más? Con ganas. Bueno, adelante nuestra voluntaria Graciela. De los pacientes descompensados, dentro del tratamiento disponible en nuestro país, pues viendo el genotipo del paciente, que fue genotipo 1A, podemos darle sofosbuvir ledipasvir por 12 semanas y con ribavirina. En caso, no sé si tenía algún problema con las plaquetas, o alguna alteración para que no se le diera ribavirina, pero creo que es un paciente que está en este momento bien compensado, aunque sí llegó con un MEL de 22, y ya con el tratamiento, como ha sido descrito, disminuye Child, disminuye MEL, y este fue uno de los casos afortunados que mejoró la función hepática y entonces se inactivó en la lista de espera. Entonces, ledipasvir, sofosbuvir, más ribavirina, que fue el tratamiento que le dieron al paciente, y la otra opción que tenemos en el país, pues es uno de los pangenotipos, que puede ser sofosbuvir, daclatasvir, es otra de las opciones, y en cuanto tengamos sofosbuvir, velpatasvir, será otra de las opciones. Los tratamientos que no le están indicados en un paciente descompensado es, en este caso, Viekira-Pak y Grasoprevir, Elbasvir, no en pacientes descompensados. Gracias, doctora. De acuerdo, yo totalmente de acuerdo. No sé. Aquí ya, otra animada, adelante. No. Sí, no, nada que agregar a lo que Graciela. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, aquí tenemos una tabla que fue adaptada del doctor Purdat de la ACG del año pasado, donde nos resume todos los tratamientos disponibles, y en rojo están los tratamientos que pueden ser disponibles para los pacientes con cirrosis. Como podemos ver, y más adelante vamos a hablar un poquito de eso, en etapas tempranas prácticamente cualquier medicamento se puede dar. Sin embargo, ya cuando hay una descompensación, un paciente en Child B o C, solamente podemos disponer de algunos de este arsenal terapéutico, como es el sofosbuvir, el ledipasvir, el daclatasvir, velpatasvir y ribavirina, que sí son compatibles con funciones hepáticas disminuidas. En México, pues bueno, a pesar de que se tiene todo el arsenal terapéutico en el mundo, aún no han sido introducidos todos los medicamentos. ¿Con qué medicamentos contamos aquí? Pues sobre todo sofosbuvir, ledipasvir, el 3D, que son vitasvir, paritaprevir, ritonavir, desabuvir, el sofosbuvir, daclatasvir, y ya recientemente introducido el grasoprevir y el vasvir. Estos son los arsenales terapéuticos con los que contamos aquí en México. Continuando con este caso, me gustaría igualmente preguntar qué efecto tiene el tratamiento con antiviral de acción directa sobre el MEL. Pues de nuevo nuestra segunda voluntaria valiente, la doctora Graciela Castro, ya que inició comentarios antes de Graciela. Okay. Adelante. ¿Se mejorará o no la función? ¿Se mejorará o no el MELD? ¿Qué opinan? A ver, Mayrita. Bueno, el ejemplo ya está visto desde el tratamiento que le dan al paciente bajo de MEL, y como comentaban, incluso puede hasta salirse temporalmente la lista de espera, porque al quitar el virus se mejora la función hepática en general, favoreciendo al MEL también. Sí,
Doctora Castro. Bueno, totalmente de acuerdo con Mayra, y también habría algunos datos, porque hay pacientes que no mejoran el MELD y no mejoran el CHILD. Entonces, hay pacientes que aunque tengan como este que llegó con MELD 22, quizá puedan tener una función hepática más alterada. Entonces, aunque les des tratamiento, no mejoran, y en lo que nos debemos de fijar es generalmente en cómo se comporta la albúmina, a veces las plaquetas, y si no mejora la albúmina y plaquetas, aunque el paciente mejore un poquito el MELD, hay que dejarlos en la lista de espera, porque eso nos habla que seguramente sí va a requerir el trasplante más rápido. Muchas gracias, doctora. Así es, efectivamente. Les quiero comentar, los pacientes enlistados en todos los centros es un espectro muy amplio de pacientes, que incluye pacientes, desde pacientes compensados, cuya indicación principal para enlistar es la aparición de un carcinoma hepatocelular, y pacientes muy descompensados. En etapas tempranas de la cirrosis, los pacientes descompensados, en estos pacientes tenemos más opciones disponibles para tratamiento, hay una mayor posibilidad de lograr una respuesta viral sostenida, y los beneficios a largo plazo en estos pacientes pues no están puestos en duda. Sin embargo, ya a medida que avanza la enfermedad, los pacientes pueden empezar a presentar descompensaciones y además otras comorbilidades, como es frecuente encontrar en estos pacientes, falla renal y anemia, lo cual va a disminuir las opciones terapéuticas de antivirales de acción directa que se tienen, y va a haber una menor posibilidad de lograr una respuesta viral sostenida. Ya no son las cifras tan padres de más del 95% de respuesta en estos pacientes, y en estos pacientes el beneficio a largo plazo es algo controvertido. Entonces, las metas de tratamiento de un paciente en el peritrasplante hepático serían lograr prevenir la recurrencia post-trasplante hepático. Como ya se ha comentado durante el Congreso, pues al lograr una respuesta viral sostenida un mes antes del trasplante, se ve que hay menos recurrencia post-trasplante hepático de la hepatitis C. Igualmente se pueden prevenir algunas muertes en la lista de espera, y este punto es muy importante porque, bueno, obviamente en pacientes compensados evitar el trasplante hepático es muy bueno. Sin embargo, en los pacientes descompensados actualmente existe un término que se le ha conocido como el purgatorio de MELD, el cual los pacientes que están descompensados con un MELD muy alto sí mejoran, se ha visto al menos 2 puntos de MELD en el seguimiento a largo plazo, pero estos pacientes se inactivan. Sin embargo, la mejoría en la calidad de vida no es lo suficiente como para lograrlos desenlistar, y entonces se quedan como en un limbo estos pacientes. Al respecto se han pronunciado los grupos de líderes de opinión, y existen algunas evidencias en las guías europeas, en las americanas, recientemente en nuestro consenso mexicano de hepatitis C, e incluso el mismo grupo europeo, en los expertos de trasplante hepático, han dado su postura al respecto. Ahorita lo vamos a ver. Otra pregunta que quisiéramos igual añadir en este caso: bueno, ya tenemos pacientes descompensados, pero ¿qué subgrupo de pacientes descompensados se pudiesen beneficiar de este tratamiento pretrasplante hepático? No sé si hay algún voluntario. Y posiblemente, reparafraseando un poquito más la pregunta, digo, hay muchos lugares en donde no se puede tener acceso a un trasplante hepático como tal. Sin embargo, si vemos al paciente descompensado, y posiblemente más allá de irnos solamente al pretrasplante, yo creo que lo que vamos a comentar un poco más adelante
nos puede ayudar también a identificar al paciente en donde el ofrecerle un tratamiento antiviral directo puede mejorar su calidad de vida, puede mejorar de manera más efectiva el MEL, a pesar de que no fuera candidato a trasplante por edad o por algún otro factor. Entonces, bueno, no sé si alguien del público tenga algún comentario que hacer al respecto, Graciela. Aquí también hay un subgrupo de pacientes, digo, como bien mencionó el doctor Piña, los pacientes que están muy descompensados, arriba de 25, como que está difícil tratarlos, porque tienen mayor riesgo de mortalidad, porque tienen mayores efectos tóxicos, probablemente por los medicamentos, pero a lo mejor un subgrupo de pacientes que se puede beneficiar son aquellos que tienen falla hepática aguda sobre crónica. O sea, si no encuentras alguna otra cosa que le esté descompensando y lo tratas, probablemente con el tratamiento mejoren. Y bueno, lo que dice Paco también es cierto. Si no hay el acceso inmediato a trasplante, digo, estoy de acuerdo contigo de que si no hay el acceso inmediato a trasplante, mejor tratarlos mientras se pueden ir derivando a un lugar de trasplantes. Y lo del purgatorio, como que tomar en cuenta cómo esté la lista de espera de cada centro de trasplante. O sea, por ejemplo, en el simposio de trasplante, el doctor Raikim y creo que Andrés Duarte decían que en su centro se trasplantan la mayoría de los pacientes con MEL de 40. Entonces, si tratas a un paciente con MEL de 22 y mejora a 20, va a estar ahí mucho tiempo. En el instituto, tal vez el promedio del MEL que tratamos que se trasplantan es más bajito. Digo, sí hay pacientes de 40, pero tal vez en promedio sea 18. Entonces ahí sí se benefician un poquito más. Muchas gracias, doctora. Pues sí, efectivamente, el puntaje de MELD ha sido propuesto por todos los grupos líderes en opinión como uno de los predictores que puede predecir la terapéutica una vez iniciada. Al respecto, los europeos aquí manejan un punto de corte entre 18 a 20 de MELD, en el cual ellos prefieren primero trasplantarlos y posteriormente tratarlos. Esto precisamente por lo mismo que decía la doctora Castro, que pueden tener cierto riesgo de descompensación durante el trasplante hepático. Entonces, si recuerdan el caso clínico, nosotros igualmente con un paciente MEL de 22 decidimos primero protocolizarlo, enlistarlo y una vez enlistado darle tratamiento. Al respecto, los americanos no pronuncian ningún punto de corte. Ellos aquí son muy categóricos. Si está descompensado un child BC, refiérelo a un centro que tenga capacidad para trasplante hepático y ahí ya se verá lo que se puede hacer. Las guías nuevas del consenso mexicano de hepatitis C, lo que refiere aquí es un puntaje mayor de 20, primero lo trasplantas y posteriormente lo tratas. Igualmente al respecto, lo que comentábamos, la Sociedad Europea de Trasplante, aquí el punto de corte es mayor incluso, si ustedes pueden ver, más de 25. Primero igualmente lo trasplantas y posteriormente lo tratas. Entonces, pues al respecto se tiene varios puntos de corte, no hay algo muy estandarizado, entre 18 a 20, más de 20, más de 25. Entonces, ¿en base a qué se hace estas recomendaciones? Pues aquí está un metaanálisis en el cual se incluyeron a los pacientes con cirrosis Child C, en los cuales podemos ver que estos metaanálisis son los que más han contribuido con pacientes descompensados y estamos haciendo recomendaciones con base en 241 pacientes, los cuales pues sí son Child C, MELD más de 15, y aquí podemos ver igualmente los pacientes que se les inicia tratamiento, como habíamos comentado, por comorbilidades, no son los pacientes que responden con ese número espectacular de más del 95%. Aquí bajan mucho más la respuesta viral sostenida hasta un 74.9% en promedio. Obviamente aquí ya en un subanálisis que se hizo, hay mayor respuesta con algunos medicamentos, entre ellos aquí sofosbuvir y pasvir, y menor con sofosbuvir cimeprevir.
Y en cuanto al punto de corte, aquí este es el último estudio que se ha presentado en el Hepatology por el grupo del doctor Carrillo, en el cual se analizan los pacientes registrados en la Corte Española con cirrosis o más de F4, dentro de los cuales los Child BC eran 175, y aquí ellos fijan un punto de corte de MELD de más de 18 como un predictor independiente de mortalidad. Aquí podemos ver que los Child B o C tienen una respuesta viral sostenida general menor, una mayor tasa de recaída, mayor tasa de efectos adversos y una mayor mortalidad. Entonces, pues, ¿qué hacemos con estos pacientes? O sea, no hay algo muy bien consensado, además la respuesta viral sostenida es menor, y si tratamos a estos pacientes, quién sabe qué tanto puedan mejorar y los podamos mandar al purgatorio. Entonces aquí la recomendación sería obviamente individualizar a los pacientes, ver qué pacientes tienen riesgo de muerte pretrasplante hepático si uno los trata, a cuáles los puedes enviar al purgatorio si los tratas y responden parcialmente, y pues la posibilidad real de desenlistar al paciente. Igualmente los europeos en su grupo de trasplante dicen que en un punto de corte entre 18 a 20, si das tratamiento, hasta el 35% de los pacientes se pueden desenlistar. Entre 21 y 25, 15%. Y más de 25 en realidad es menos del 5% de los pacientes. Entonces estos datos son los que se tienen que tomar en cuenta al momento de tratar este tipo de pacientes. No sé si haya alguna opinión adicional por el grupo de expertos. Muy bien, Luis. Muchas gracias. Más comentarios. El siguiente, ¿no? Bueno, ahora vamos a presentar el caso de un hombre, 75 años, originario residente del Estado de México. Dentro de sus antecedentes, lo relevante, él ya tenía documentada una infección crónica por virus de hepatitis C, genotipo 1A, y naive a tratamiento desde el 2012, el mismo año en que se detectó que también tenía cirrosis hepática compensada. Sin embargo, en una endoscopía en ese mismo año se vio que tenía varices esofágicas pequeñas sin datos de mal pronóstico, por lo demás normal, y en su biometría tenía trombocitopenia. Entonces pues, se consideraba ya con una hipertensión portal no hemorrágica hasta este momento. El paciente pues acude a valoración. El problema viene en enero de 2015, cuando puse un escrutinio por ultrasonido, se detecta una lesión focal. Después se lleva a tomografía trifásica y pues se documenta una lesión de 20 milímetros en el segmento 6, compatible con carcinoma hepatocelular. Se le hizo su estadiaje, la tomografía de tórax era negativa, el gamagrama óseo negativo y una alfa-fetoproteína al momento del diagnóstico de 66.2 nanogramos. El paciente estaba estable, sin datos de otra descompensación como ascitis o encefalopatía hepática. Y en sus estudios en aquel entonces, una hemoglobina de 13, una creatinina de 0.8 y las pruebas de función hepática con bilis totales de 2.1, AST 76, ALT 46, fosfatasa alcalina 133, albúmina 3.7, un INR de 1.3. Con estos datos clínicos, el paciente en este momento era un Child A con 6 puntos y con un MEL de 12. Y bueno, ahorita la pregunta inicial es: ¿qué tratamiento sería el más apropiado para el manejo del carcinoma hepatocelular en este paciente? Ablación por radiofrecuencia, quimioembolización transarterial, cirugía, trasplante hepático con MEL ponderado o AIC son correctas. Nuevamente invitamos a alguien de la audiencia que quiera participar. Adelante. ¿Radiólogos? Estaba el doctor Stoppen, pero graciosamente ya huyó. Pero se siguen aceptando voluntarias y voluntarios.
Pues, digamos, yo comentaría que lejos, aparte de nutrición, como ejemplo de un instituto, o aparte del Centro Médico Nacional Siglo XXI y el 20 de noviembre como institutos también nacionales, probablemente la opción de trasplante es poco factible en el resto del país. Digo, Monterrey también, Guadalajara, pero en el resto del país realmente poco frecuente. Yo me inclinaría en valorar la opción quirúrgica, dependiendo de dónde estuviera, por el tamaño, si bien recuerdo son 20 milímetros, 2 centímetros, podría ser candidato a resección quirúrgica. No, lo que no recuerdo es la localización del tumor. Segmento 6, una lesión única de 20 milímetros. Periférica, segmento 6 sería bastante alejada. Desde luego esto no quedaría allí, sino que idealmente es qué más hacerle, y yo creo que idealmente sí sería candidato, desde luego, a considerar el trasplante por el MEL ponderado, ¿no? Sin olvidar que Child A tiene varices pequeñas, ¿no? Y tiene ascitis en la tomografía, y yo creo que eso, aunque era muy escasa, haría ser más cauteloso probablemente en la cirugía, aunque es magnífico en pacientes muy bien seleccionados la sobrevida de los pacientes con resección quirúrgica. 2 centímetros, ¿no? Mide la lesión. 2 centímetros. Y Child A, yo consideraría que una buena opción es ablación por radiofrecuencia como un puente a trasplante eventual si recurriera o algo, ¿no? Pero aunque entiendo que esto que se habló en el pasado de hipertensión portal como un absoluto contraindicación para cirugía se ha atenuado recientemente, pero aún así creo que es la primera opción probablemente sería ablación por radiofrecuencia. Bueno, sin duda aquí hay muchas respuestas, como bien dijeron, mucho depende de los recursos que tenemos disponibles en nuestro centro para tomar una decisión. Aquí, pues sí, la respuesta que en nuestro centro aplicó en ese entonces fue una ablación por radiofrecuencia. Aquí tenemos el esquema de Barcelona, que ya todos bien conocen. Este paciente pues estaba en un estadio Child-Pugh A, tenía un ECOG de 0 y una lesión de 2 centímetros. Era una lesión única. Sin embargo, aquí nos dicen que si hay datos de hipertensión portal, que un gradiente mayor de 10, pero pues como esto es poco práctico, habitualmente lo que se hace es si el paciente tiene varices esofágicas o bilirrubinas más de 3, pues se considera como un paciente que tal vez no es candidato a resección, pero como bien dicen, esto pues último ya cada vez está menos tajante, lo que en realidad no incrementa mortalidad, simplemente incrementa descompensación hepática post-resección quirúrgica. Sin embargo, este paciente, como tenía varices esofágicas, fue como hipertensión portal por este lado del algoritmo, y por la edad de 75 años en ese momento no fue candidato a trasplante de hígado, se llevó a una ablación por radiofrecuencia con intención curativa. En el otro método de estadiaje de la UNOS, era un estadio 1. Este sistema de estadiaje se basa en 3 situaciones: que sea un tumor solitario, que sea un tumor menor de 2 centímetros y que no haya invasión vascular o de conductos biliares. Si tiene las 3 características, es un estadio 1. Si tiene 2 de esas características, estadio 2. Y si solo tiene una característica, estadio 3. Y bueno, esto es de las guías americanas de hepatocarcinoma más recientes, que recomiendan que pacientes con cirrosis Child A y un carcinoma hepatocelular en estadios 1 y 2, que sea el tumor resecable, lo más recomendable es llevarlo a resección quirúrgica. Ellos se fundamentan en algunos ensayos, son 3 ensayos aleatorizados de buena calidad, y en lo que se ve en estos ensayos es que en estos pacientes de estadio 1 y 2, que son candidatos a cirugía, la cirugía sí mejora la sobrevida contra la ablación por radiofrecuencia y además disminuye la progresión local del tumor. Entonces, si es posible operarlo, tal vez lo más recomendable sería cirugía. Sin embargo, en este paciente por la hipertensión portal fue que no se consideró. Y bueno, es lo que teníamos: un paciente de hepatocarcinoma, Barcelona 0, T1, ECOG de 0, hipertensión portal.
se lleva a ablación por radiofrecuencia. Aquí está la lesión antes de la ablación y en el control 3 meses posterior de la ablación, en la que no se ven datos de actividad tumoral y la alfa-fetoproteína disminuye a 7.9 nanogramos por decilitro. Ahora pues tenemos un paciente que tiene virus C, un hepatocarcinoma que fue tratado con ablación radiofrecuencia, hasta ahorita en remisión. Ahora nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuál sería la siguiente conducta terapéutica más apropiada? Tratarlo con interferón ribavirina, el virus C, ser expectantes, tratamiento con antiviral de acción directa, ribavirina, o llevarlo a trasplante hepático con un MEL ponderado, o AIC son correctas. Nuevamente invitamos a alguien de la audiencia que quiera participar. Adelante. Yo voy a aprovechar de nuevo a la doctora Graciela Castro, pero pedirle que haga un comentario sobre la alfa-fetoproteína. Parece que podría ser un factor predictivo, sus valores basales para considerarse como buen candidato no para trasplante hepático, independientemente de la pregunta que puso aquí el joven. Tú pudieras comentar también sobre el valor. Creo que la alfa-fetoproteína estaba en 60, ¿no? Algo así. Bueno, en este caso estamos viendo que es un hepatocarcinoma que está dentro de criterios de Milán, entonces podemos decir que tiene buen pronóstico porque es una lesión de 2 centímetros que se trató y tuvo buena respuesta. Entonces, en cuanto a eso, le daría tratamiento con con antivirales de acción directa más ribavirina y ya. Entonces sí le daría tratamiento y desde luego por esa controversia de que si recurre el hepatocarcinoma o no, sí hacer un seguimiento muy estrecho y siempre tener los estudios de extensión de tomografía de tórax y de un gamagrama óseo. Y en cuanto a la alfa-fetoproteína, sí es un factor también, sobre todo es un factor que nos habla del pronóstico que puede tener el paciente después para la recurrencia, y hay diferentes puntos de corte de alfa-fetoproteína que nos indican que va a tener el paciente más recurrencia después del trasplante hepático. Algunos dicen 400 y algunos dicen 200. Y en algunos centros, cuando el paciente tiene una alfa-fetoproteína de 1000, ya no es trasplantable. En este caso, afortunadamente, la alfa-fetoproteína es de 60 y bueno, lo que sí podemos es vigilar esa alfa-fetoproteína a ver si baja después del tratamiento. Muchas gracias, doctora. Pues sí, darle tratamiento. Perdón, ¿lo enlistarías obviamente para trasplante después de la ablación? Sí, es que si fuera un paciente, bueno, dependiendo también en cada centro se toman diferentes edades. En el instituto 70, ese paciente tiene 75 años, por ese motivo probablemente no, porque tienen más complicaciones post-trasplante y a este paciente probablemente le va a ir muy bien con el tratamiento por radiointervención, con el tratamiento para el virus C por los 75 años. Si no tuviera 75 años y estuviéramos hablando de un paciente de 60 o de menos de 70, sí lo podríamos enlistar, pero con su MEL real, o sea, no se le darían puntos de priorización a menos de que recurriera el hepatocarcinoma o que entrara a la lista antes de darle tratamiento con radiofrecuencia. Bueno, aquí pusimos como respuesta correcta darle tratamiento antiviral, sí, idealmente con antiviral de acción directa, pero bueno, si no hubiera el recurso, también interferón pudiera ser una opción. No sé si al respecto de las respuestas quisieran comentar algo los miembros del panel. Doctora Mayra. Doctora Ramos, ajá. Creo que el interferón pegilado en un paciente de 75 años, yo no se lo daría. Los efectos secundarios los hemos visto que son mucho más agresivos en los pacientes de edad avanzada y a lo mejor le iría más mal que bien.
trataríamos mejor aquí sí de darle Viral de antivirales acción directa. libres de interferencia. Muchas gracias. Bueno, nuevamente lo que ya habíamos comentado, idealmente todo paciente que pueda ser tratado debe ser tratado. Este paciente, pues, cirrosis Child genotipo 1A, su carga viral previa al tratamiento de 780.546 unidades por mililitro, se le dio tratamiento con Harvoni-Ribavirina por 12 semanas, logrando una carga viral indetectable y respuesta viral sostenida después del tratamiento. Y a los 6 meses después del tratamiento, en su control de tomografía, la lesión seguía sin actividad y con una alfa-fetoproteína de 8.1 nanogramos por decilitro. Ahora viene la pregunta más interesante. Respecto al riesgo de recurrencia de carcinoma hepatocelular en este paciente, ¿cuál de los siguientes es incorrecto? A. El riesgo de recurrencia es aproximadamente del 30%. B. La recurrencia es mayor en quienes reciben antivirales de acción directa que en los que no reciben antivirales de acción directa posterior al diagnóstico inicial del carcinoma. C. La recurrencia es menor en quienes reciben antivirales de acción directa que en los que no los reciben previo al diagnóstico del carcinoma. D. En pacientes con carcinoma tratados con ablación por radiofrecuencia y respuesta y virus C tratados con antivirales de acción directa, estos últimos, los antivirales de acción directa, no aumentan el riesgo de recurrencia de carcinoma. O E. Todas las anteriores son correctas. Esta pregunta está muy difícil. Sin duda es un tema de controversia, pero tenemos muchos expertos aquí en la audiencia. Es más, le vamos a lanzar la pregunta a la doctora Muñoz. Gracias. Inicialmente se pensó que con los antivirales de acción directa, al eliminar el virus, eso estaba aumentando el riesgo de carcinoma hepatocelular. Pero ya en los estudios tan grandes que se han hecho, se ha pensado que esos pacientes ya traían el carcinoma hepatocelular y que no es que los antivirales de acción directa te produzcan el hepatocarcinoma. De hecho, Rafa lo comentó hace muy poco, ¿verdad? Que la evaluación ahora es que no es que los antivirales lo produzcan. Al principio sí fue así como una alarma, wow, puede haber más hepatocarcinoma, sino que obviamente empiezan las células a transformarse y no te van a dar la manifestación clínica inicial, sino después de un cierto tiempo. Es como el paciente que te sangra al mes de haberle empezado el tratamiento, o sea, ya la hipertensión portal ya estaba, no es que el tratamiento se lo haya dado, ¿verdad? Eso es lo que yo diría. Gracias. Gracias, doctora. No sé, a los miembros del panel, ¿algo que quieran comentar al respecto? No, coincido, al principio hubo una voz de alerta, de cuidado, porque si tratas hay que vigilarlos de manera más intensiva, pero creo que esta recomendación, es cierto, sigue siendo válida, vigilarlos de manera más intensiva, pero no pensar que es atribuible al tratamiento antiviral. Yo creo que hay que seguir la conducta de darle tratamiento. Y si hay un subgrupo que tiene mayor número de casos de hepatocarcinoma, ¿no? Yo pienso que ahora que puedes tratar a estos pacientes más avanzados, como dice la doctora Muñoz, en la historia natural quizás de ellos ya estaría la presentación de un hepatocarcinoma, pero lo que hay que sacar como conclusión, además de lo que dice Jorge, evidentemente, de darles tratamiento, es fortalecer tu vigilancia, ¿no? Es donde no podrías cejar pues en esa revisión que tienes que hacerles, porque parece no ser por los antivirales directos, parece ser por la historia natural, pero el problema es que el paciente va a desarrollar probablemente un hepatocarcinoma. Tú tienes que estar ahí tempranamente para demostrarlo y tratarlo correctamente. Entonces, fortalece pues la actitud de la vigilancia post-tratamiento y seguir tratando la cirrosis hepática independientemente de que hayas logrado erradicar el virus. Uno de los temas de vigilancia interesantes es que nos hemos ido mucho en vigilancia con ultrasonido. Aquí la ventaja es que al haber tenido una tumoración, la vigilancia será con tomografía contrastada, lo cual le da una altísima sensibilidad y evitamos el fenómeno de los casos no detectados por ultrasonido convencional, ¿no? Doctora Rizo. Sí, yo nada más quisiera comentar que es muy importante y retomar cuando estamos evaluando un paciente candidato a tratamiento que se haga una revisión
muy adecuada antes de dar tratamiento, porque a veces se da el tratamiento muy a la ligera, ¿no? Está descompensado y bueno, hay que descartar y buscar incluso con tomografía que no haya, si un paciente está en malas condiciones, es conveniente hacer una tomografía antes porque puede ser que el hepatocarcinoma ya esté presente y lo esté descompensando y no se haya detectado adecuadamente. Tienes toda la razón. Y si pensar que por qué está descompensado ese paciente, si puede ser un hepatocarcinoma que no has demostrado, y fortalecer un poco la idea del alfabeto. O sea, las cifras que nos da Graciela del paciente como para vigilar recurrencia 200 o 400, pues ya es una cifra altísima, 1000, bueno, porque ya se salió del hígado seguramente, pero ver la alfa-fetoproteína en sus valores absolutos, aunque no esté en 400 o en 200, pero si se va elevando, considerar que tienes que hacer un estudio radiológico mucho más fino pues, que el puro ultrasonido. O muchas veces la imagen micronodular que nos dicen, es que a veces no contamos con un ultrasonido de un experto, entonces siempre queda la duda si no fue bien revisado ese paciente. Nosotros hemos tenido casos en los cuales en nuestro hospital, a pesar de una revisión, de repente aparece un tumor. Entonces siempre cuando existe un reporte de macronódulos o un nódulo de regeneración pequeña, alguna cosa, es importante realizar la tomografía. Entonces, tal vez en respuesta a lo que nos pidió de las preguntas que están aquí, tal vez la controversia está más entre B y C. Yo me inclinaría por C, no sé, a ver, le cedo la palabra, o sea, yo pienso que la recurrencia debe ser menor. Le cedo la palabra a Francisco. Doctor Sánchez Sabia, que no se haga, ¿verdad? Tengo la ventaja de que conozco el caso, por eso por lo que he estado tan calladito, de hecho los conozco a todos. Más allá de, cuando surgió hace un año el primer reporte relacionado a tratamiento de agentes antivirales en pacientes que ya habían recibido un tratamiento curativo, llámese ablación por radiofrecuencia o bien quimioembolización transarterial, se observó que potencialmente existía, al menos en esa corte, riesgo de recurrencia mucho más temprano. De hecho, el periodo fue extraordinariamente temprano la recurrencia y esta era todavía con tumores más agresivos. Y la explicación no es tanto que ya estuviera el tumor ahí, sino que finalmente parte de lo que hace el interferón en el momento que damos el tratamiento era actuar como un inmunomodulador. Y el mismo virus per se también tiene su interrelación inmune, y al momento en que uno le quita el virus, ya no con interferón sino con agentes antivirales directos, este sistema inmunológico se modifica, incluyendo las células T, las cuales son las que están normalmente supervisando el desarrollo de cáncer o no. Entonces, desde ese punto de vista es cuando surgió la controversia de si efectivamente el dar un tratamiento con agentes antivirales directos podría aumentar el riesgo de recurrencia, y bueno, ese es precisamente el motivo por el cual se va a presentar la siguiente revisión. Aquí la respuesta correcta es B. Es precisamente el enunciado que nos daría miedo a aseverar que es correcto en este paciente, que la recurrencia fuera mayor en quienes reciben los antivirales de acción directa. Eso nos haría tener precaución, pero bueno, vamos a ver a continuación que no es así. Este es uno de los estudios ahí del 2016, de estas cohortes que mencionaba el doctor Sánchez, pacientes con hepatocarcinoma, tratados con ablación por radiofrecuencia y con una respuesta curativa bien documentada a quienes se les dio el tratamiento antiviral. En esta cohorte fueron 58 pacientes y bueno, al final fue un seguimiento medio de 5.7 meses. Y en este periodo de seguimiento tan corto, vieron que 16 de ellos recurrieron con hepatocarcinoma y 42 no. Y bueno, pues esto por supuesto que llamó la atención porque está representando, ese número de recurrencia representó 27.6% de recurrencia posterior al tratamiento antiviral en un periodo de seguimiento pues corto, de seguimiento medio de 6 meses.
Y bueno, por supuesto, esto motivó mucho que la atención se pusiera aquí en otros estudios. Y estos son trabajos que se presentaron este año en el Congreso Europeo en Ámsterdam. Ya están disponibles en el suplemento del Journal of Hepatology. Y bueno, aquí vamos a presentar algunos de los más representativos que precisamente centraron la atención en esto del riesgo de recurrencia del hepatocarcinoma, que como bien habían dicho anteriormente la doctora, pues ya son estudios con unas Ns mucho más grandes, 185 pacientes. Y bueno, aquí se vio, es el mismo perfil de paciente que tuvo hepatocarcinoma, se trató con ablación por radiofrecuencia, se documentó una respuesta y se le dio seguimiento, poniendo atención a la recurrencia del hepatocarcinoma. En esta cohorte, 7.9% a 6 meses de recurrencia y a 12 meses 16.3%. La recurrencia cruda fue del 13% en esta cohorte de pacientes, que pues ya es menor que esa de 27% que presentamos anteriormente y con un periodo de seguimiento pues mayor. Por otro lado, también este estudio está muy interesante, son 178 pacientes. Igualmente, hepatocarcinoma que fue tratado con ablación por radiofrecuencia, bien documentada la respuesta, y se siguieron pacientes, estos eran pacientes que estaban en lista para trasplante hepático. Y bueno, a algunos de los pacientes no se les dio antivirales, a otros recibieron los antivirales, pero después de que ya estaba hecho el diagnóstico de hepatocarcinoma, es decir, ya había hepatocarcinoma, se trató y se dio el antiviral de acción directa. Y otro brazo en el que los antivirales pues se dieron antes, se trataron, no tenía hepatocarcinoma, pero después del tratamiento hace un hepatocarcinoma, se trata, se lleva a remisión y luego recurre. Y bueno, al comparar los distintos grupos, que es sería lo que respondería a la pregunta que nos hicimos, y los pacientes que no reciben antivirales de acción directa contra los que sí lo reciben después de un hepatocarcinoma tratado tienen mayor riesgo de recurrencia, pues aquí se ve que no hay diferencia. Entonces aquí podemos inferir que el tratamiento con antivirales de acción directa no hace diferencia con no recibirlos en la recurrencia de un hepatocarcinoma tratado. Y esto otro muy interesante es que sí hubo una diferencia de menos tasa de recurrencia para los pacientes que recibieron el tratamiento antiviral antes de desarrollar el hepatocarcinoma, es decir, es mucho mejor si se tratan con los antivirales de acción directa, y si eventualmente desarrollan un hepatocarcinoma y se trata, pues la probabilidad de que posteriormente recurra